Fernández. Hoy tengo el agrado de compartir con ustedes la palabra del Señor. Y como siempre digo, el Señor nos ha dado ejemplos claros y sencillos para que nosotros podamos entender y podamos realmente hacer su voluntad. Y desde el principio de la humanidad, la humanidad ha querido cambiar a Dios, ¿no? Transformarlo, pero a sus deseos, a sus caprichos, ¿no? Han querido hacer dioses o de Dios algo totalmente diferente y lamentablemente eso lo seguimos viendo hoy por hoy y tal vez con mayor magnitud, ¿no es cierto? Tengo una palabra para compartirles que está en Primera de Juan, Primera del Apóstol San Juan, capítulo 1, y vamos a leer primeramente del versículo 1 al 4. Y en este tiempo donde Juan está escribiendo esta carta, esta epístola, pasaba lo mismo. Había falsos maestros que enseñaban que Jesús había venido a la tierra, sí, pero no en carne, sino solamente en espíritu, ¿no? Algo que era una mentira, algo que hace que la cruz de Cristo y el sufrimiento que Él tuvo que pasar no sea, ¿no? como realmente fue, hace que la resurrección también sea una mentira. Y bueno, en estos tiempos también pasa lo mismo. Acá el apóstol Juan empieza a decirnos en el versículo 1, la palabra de vida, tiene como título en mi Biblia, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Fíjense que el apóstol Pablo empezaba a decirles, ¿no? Nosotros lo hemos visto al Señor Jesucristo, no solo lo hemos visto con nuestros ojos, ¿no?, naturales, sino que lo hemos palpado, lo hemos contemplado, le decía Juan, ¿no?, en su carta. Este Jesucristo que vino, no vino solamente en espíritu, sino que fue 100% hombre y 100% Dios. Y así de esta manera también nosotros podemos decir que la palabra de vida, esta que hoy podemos compartir, esta que el Señor nos dejó, que es la Biblia, su palabra, la palabra de Dios, realmente es viva y eficaz. Nosotros somos testigos, nosotros hemos visto, hemos oído, hemos palpado, hemos visto sus milagros, hemos visto gente liberada, hemos contemplado también al Señor, cómo su palabra se cumple en cada uno de nosotros. Y esto es muy lindo, ¿no? Porque acá el Señor nos habla claramente. Nosotros podemos decir que creemos en Dios, pero si nosotros no creemos en su palabra, no vamos a estar creyendo realmente en Dios. Si nosotros no podemos recibir su palabra, nos estamos desviando de la verdad y la verdad no está en nosotros. La palabra del Señor, nosotros somos testigos y queremos decirte que esta es la que da la dirección, la que da la paz, la que da la presencia. Y realmente cuando nosotros, como hacían en otros tiempos antiguos, ¿no?, queremos cambiar la palabra del Señor, queremos cambiar este Dios y acomodarlo a nuestras necesidades, lamentablemente nos vamos a estar perdiendo de todas sus bendiciones, de todo el bien que Dios quiere para nosotros. Fíjense que acá dice que lo que hemos visto en el versículo 3 y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto nos habla el Señor para que realmente tengamos comunión con Él,
Si nosotros recibimos la palabra del Señor, la palabra de vida, la Biblia, ¿no? La estudiamos, la analizamos, la contemplamos, como decía Juan, vamos a poder tener una verdadera relación, una verdadera comunión con Dios Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esto es maravilloso, porque cuando podemos lograr eso, la verdad que la plenitud de la vida está en Él. Y nada nos va a faltar, y nada nos va a afectar tampoco de sobremanera, porque lo tenemos a Él en nuestra vida. Y esto es lo que nosotros nos perdemos cuando queremos cambiar o queremos sacar palabras del Señor de contexto, queremos cambiarla, queremos acomodarla a nuestra manera, nos perdemos de la comunión con el Padre y con el Hijo. Miren, qué tremendo sería que nosotros nos pudiéramos perder de semejante privilegio, de semejante bendición, ¿no? Por solamente querer hacer lo que a nosotros nos parece. Y estas cosas os escribimos, dice en el versículo 4, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántas veces nosotros pedimos al Señor no querer tener más tristeza, no querer estar mal, no querer estar deprimido, no querer estar mal, ¿no? Y el Señor nos dice que estas cosas nos fueron escritas para que tengamos gozo y nuestro gozo sea cumplido. El Señor tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Nosotros somos los que nos desviamos de su voluntad cuando queremos hacer lo que bien nos parece. Amén. Vamos a seguir más adelante. Y en el versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ahora bien, acá tenemos algo como dice su palabra, ¿no? Dios es luz, y acá viene también para nosotros la luz, para que nosotros podamos ver en qué condiciones también nos encontramos. Si nosotros le preguntamos a la mayoría de las personas, el 99% nos dice que cree en Dios, ¿no? ¿Y qué más? Que tienen una relación con Dios, que siempre oran, que rezan, ¿no? O que van a la iglesia todos los domingos. Pero realmente la palabra nos trae luz acá. Y lo que hace la luz del Señor es hacernos darnos cuenta en qué condición estamos nosotros. Ya si creemos que somos cristianos, ¿no? En qué condición estamos si realmente somos cristianos. Si nosotros decimos que creemos en Dios y que tenemos una relación con Dios, aquí también nos podemos dar cuenta si eso es verdad o no, porque la luz, como dice su palabra, no tiene nada de tinieblas. Nosotros podemos poner la llama de una vela y nos vamos a dar cuenta que no hay sombra en ella, no hay nada de tinieblas en esa luz. De la misma forma es el Señor y es su palabra. No hay equivocaciones en la Biblia, no hay oscuridad en la palabra, sino que muchas veces no la conocemos y la arreglamos a nuestros deseos, a nuestros caprichos. Dice entonces en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es clarísima la palabra de Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No estamos siendo verdaderos hijos de Dios, no estamos siendo verdaderos creyentes. La comunión no la estamos teniendo si nosotros seguimos practicando las obras de las tinieblas. Que estas son muchas, ¿no? Sabemos que también somos débiles, pero sabemos también que si mentimos, estamos pecando. ¿Y cuántas veces nos han enseñado también muchas veces? No, es una mentirita blanca, es una mentirita piadosa, pero la verdad es que para el Señor la mentira es un pecado al igual que matar a una persona, ¿no? Y muchas veces nosotros nos jactamos y decimos, pero no soy tan malo, no maté a nadie, trato de no hacer el mal. Pero cuántos pecados, ¿no?, cometemos en nuestros propios pensamientos.
Y dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora quiero hacer un énfasis también en este versículo. Para aquellos también que creen que son cristianos, que creen que son buenos cristianos, pero acá la palabra nos dice en el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Fíjense qué importante que es tener comunión unos con otros, ¿no? Por ahí he escuchado muchas veces decir, no, pero yo oro en mi casa. No, pero yo sé que aparte Dios me escucha, ¿no? No tengo necesidad de juntarme con nadie, de congregarme, de ser parte de ninguna iglesia. Sin embargo, acá la palabra nos trae luz y dice que, pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Si no tenemos comunión, si no estamos siendo parte de alguna iglesia, si no me preocupo tampoco por mi hermano, si no soy capaz de contestarle un mensaje, de darle gracias cuando me bendice, la verdad no está en nosotros tampoco. Es muy importante que nosotros podamos acercarnos, congregarnos. En este tiempo sabemos que es difícil, pero tenemos herramientas que el Señor nos ha dado también para estar en comunión, para poder estar en contacto unos con otros, orar unos con otros, tener esa comunión que el Señor nos dice. Porque esta comunión va a hacer que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de pecado. Si yo no estoy teniendo comunión con otros, esto no va a pasar. La sangre de Jesucristo no va a limpiar mis pecados. Y vaya si necesitamos que el Señor nos limpie de nuestros pecados. Vamos a seguir adelante. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Fíjense qué claro y qué importante que es esto. Muchas veces preguntamos a las personas y la mayoría nos va a decir que son buenas personas. Pero la verdad, y esta por ahí es una mala noticia, tenemos que decir que la Biblia, la palabra de Dios, dice que la paga del pecado es la muerte. Y si nosotros vamos a los mandamientos de Dios, nos vamos a dar cuenta que cada vez que nosotros rompimos un mandamiento, estamos rompiendo toda la ley de Dios y la paga de nuestro pecado es la muerte. Yo entiendo que muchos no han matado personas, pero si hemos mentido alguna vez, ya somos culpables de eso. Si hemos desobedecido a nuestros padres, somos culpables. Y así podemos llegar a los 10 mandamientos y darnos cuenta de la condición en la que nosotros nos encontramos. No hay buenas personas. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Y esta es la mala noticia, que si nosotros nos creeríamos buenas personas, la palabra y la luz de Dios nos va a mostrar que no es así, que necesitamos realmente ayuda, porque lo que nos vamos a llevar cuando muramos, aparte de perder la comunión que podemos tener con Dios en esta vida, es que la paga de nuestro pecado es el infierno y no hay otra verdad. Muchas veces hemos escuchado que han querido cambiar la palabra, han querido cambiar a Dios y te dicen que hay un paso de purificación hacia el cielo. La gente se arma de un Dios que me va a perdonar a mí todos los pecados, pero aquel que me hizo mal las va a pagar todas porque Dios es justo, ¿no? Y ese no es el Dios que nosotros conocemos, no es el Dios del que habla la Biblia.
Dios es un Dios justo y no va a dejar de serlo por nosotros. Pero sí, en su gran amor, Él mandó a su Hijo para que Él pagara la fianza de nuestra vida eterna, que es lo que es mayor, ¿no? Paga la fianza porque Él paga por nuestros pecados en la cruz, sufre toda la maldad y todo lo que nosotros teníamos que sufrir en esa cruz para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Ahora, esto también es importante. Tenemos que entender que no solamente es creerlo y yo sigo con mi vida, sino que Dios quiere que lo hagamos Señor de nuestra vida, que Él guíe nuestra vida. Aquellos que por ahí creen que son cristianos o creen que son hijos de Dios solamente por ir a la iglesia y no están practicando realmente la luz como dice su palabra, también es un buen momento para que se arrepientan, para que mediten, porque para el Señor o es blanco o es negro, no podemos ser grises. No hay medias tintas con el Señor. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Debemos realmente confesar al Señor, darnos cuenta de nuestros pecados, porque si esto no sucede, también el orgullo es la barrera más grande que puede haber entre el hombre y Dios. Volvernos a Dios, arrepentirnos y cambiar el rumbo de nuestras vidas. Si confesamos nuestros pecados, dice en el versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense qué importante este versículo, porque yo sé de muchas enseñanzas que nos han dado cuando éramos chicos, ¿no? Que deberíamos ir a una persona natural, carnal muchas veces, a confesar nuestros pecados para que Él nos pudiera perdonar de todos esos pecados. Cuando la palabra de Dios tan clara dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El único fiel y justo es Jesucristo, es Dios. No necesitamos otros intermediarios. Amén. Solamente necesitamos ir con humildad, arrepentidos, ir a confesar nuestros pecados al Señor, para que Él, que es fiel y justo, nadie más que Él, pueda perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, de toda maldad. Una vez que el Señor nos perdona, nos limpia de la maldad. Amén. Y eso también debemos creerlo. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Es necesario que seamos humildes, que entendamos de que a pesar de que cuando nosotros ya somos cristianos y el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades, siempre hay pensamientos, siempre hay actitudes que nos van a hacer pecar, pero como dice su palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿sí? Debemos arrepentirnos, debemos seguir el camino de la luz, andar en la luz, y lo que es muy importante, tener comunión con mis hermanos, con otros, acercarnos, ¿sí? Al finalizar este video usted va a encontrar que está el teléfono, el WhatsApp, donde usted puede comunicarse con nosotros para ser parte de este cuerpo, de esta iglesia, para que usted pueda tener comunión, ¿sí? Unos con otros. Aquellos que ya están en la iglesia, presten atención a las palabras del Señor y tengan en estima a su hermano. Amén. Que puedan estar ustedes siempre estimando y teniendo comunión verdadera con sus hermanos. Amén. Esto es muy importante. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Uno de los errores que cometió Job es creerse que él era tan perfecto y tan santo que el único que había mentido y que era injusto era Dios. Y por eso tuvo que pasar por terribles pruebas, ¿no? Hasta que Dios le hizo entender de que él no era nada, ¿no? Y que Dios sabía lo que hacía. Pero lo tuvo que bajar, ¿no? de su ego, para que él entendiera que Dios es Dios. Y de esta misma forma
El Señor lo va a hacer con nosotros si nosotros no queremos reconocer realmente la verdad y caminar en ella. Sigue diciendo en el capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo aquel que crea en Él, que realmente entienda la necesidad que tenemos de Él, que si no lo recibimos a Jesucristo, que a pesar de que podamos creer en Dios, creer en muchas cosas, si no recibimos el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, no vamos a llegar a esa vida eterna. Vamos a llegar al sufrimiento eterno que nos va a estar esperando ahí en cualquier momento, porque no sabemos tampoco cuándo nos llega esto. Nosotros, y como dice su palabra, ¿no? Esto fue un gran regalo del Señor para todo el mundo, para todo aquel que lo quiera recibir. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Clarísima la palabra del Señor. Si nosotros guardamos sus mandamientos, sabemos que le conocemos. No podemos decir que conocemos a Dios, no podemos decir que tenemos una relación con Dios si no guardamos sus mandamientos. Y no es solamente, por ahí hay gente que dice, no, bueno, yo voy, ofrendo, diezmo. No se trata de eso, sino realmente de cambiar nuestro corazón, de arrepentirnos y dejar de que Él empiece a obrar en nuestras vidas. Ya no mirar lo que hace el otro, ya no juzgar lo que hacen los demás, sino que realmente el Señor empiece a tratarme a mí. Y esto es lo más difícil, porque la mayoría de la gente no quiere que eso pase, ¿no? No quiere que el Señor me muestre las falencias que tengo. Prefiero mirar para otro lado y seguir cubriéndome los ojos con la viga que tengo, ¿no? Adelante. Y tratar de mirar la paja que tiene el resto. Y es clarísimo, si nosotros no guardamos sus mandamientos, no le conocemos. Miren la bendición que nos estaríamos perdiendo si no guardamos sus mandamientos. Y uno de esos mandamientos es tener comunión con otros, ¿no? Es amar al prójimo. Y no solamente desde mi casa, desde mi soledad, desde mi comodidad, sino darle más al Señor realmente. Porque no podemos burlar tampoco a Dios. Dios no puede ser burlado. Y seguramente vamos a tener consecuencias a raíz de eso. Versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y vaya si nos dio ejemplos el Señor para andar como Él anduvo. Amén. Es amor, es luz, no hay tinieblas en Él. Y esto es posible también porque para aquel que lo recibe, tiene el poder del Espíritu Santo que lo va a ayudar a caminar en luz. A mis hermanos, quiero decirles que nos esforcemos para, en este tiempo que no podemos estar juntos físicamente, que nos esforcemos igual para tener comunión con nuestros hermanos, que de esto se trata su palabra también, que no es solamente cumplir con nuestras responsabilidades de cristiano y no ver por el otro, sino que es necesario que nos ocupemos también de tener esa comunión los unos con los otros, amén. Aquellas personas que por ahí no han dado ese paso, que puedan hacerlo, que puedan comunicarse con nosotros. Nosotros vamos a estar a su servicio. Como ya dije, al finalizar el video, ahí van a encontrar el número de teléfono también para poder comunicarse con nosotros. El canal de YouTube y el de Facebook también.
que son todos canales que el Señor nos dio para que podamos también ayudarlos en este camino. Nada más, quiero agradecerle al Señor por poder compartir la palabra con ustedes hoy. Espero que haya sido de bendición para sus vidas y espero también que si alguno siente la necesidad de reconciliarse con el Señor, de volverse a su camino o de empezar a probar realmente como nosotros lo hicimos, como decía Juan, ¿no? Lo que nosotros hemos visto, hemos oído, hemos palpado, hemos contemplado, que no es necesario ni siquiera que usted vaya a algún lado, sino que en la intimidad pueda hacer una oración, pueda hablarle al Señor. Él va a estar siempre dispuesto para que usted le abra su corazón. Y en este camino donde tenemos que andar en luz, es necesario que usted busque ayuda para que también pueda ser guiado en su palabra, amén. Y no se desvíe y no se pierda las bendiciones del Señor. Que para eso vamos a estar nosotros siempre disponibles, para que usted pueda, en lo que necesite, podamos ayudarlo, amén. Nada más, doy gracias al Señor por este momento. Que el Señor los bendiga y la paz del Señor esté con todos ustedes. Amén.